que viene, también las parábolas del Señor. No sé si les ha sido provechoso, les ha llamado la atención, les ha gustado el tema de las parábolas del Señor. No sé, a mí me apasiona, pero a veces uno le parece que a los demás también. Todo también depende de la impronta, ¿qué tal, José? La impronta de cada uno le ponga. Yo trato este, de ser breve. No, mi señora me dice, sé breve. Todos me dicen, sé breve, que después los jóvenes tienen que tomar el desayuno. Todavía no desayunan. Hay jóvenes que vienen sin desayunar. Se levantaron y vienen acá sin desayunar. Desayunan acá. Bueno, y está el micro a veces esperándolos para ir. Así que trataremos de, y cuarto, estar listos para que ellos puedan tener su café y merienda. El desayuno, quiero decir. Bueno, hermanos, les invito para no perder tiempo, Mateo capítulo 13. Estamos considerando las que se llaman parábolas del reino, aunque hemos considerado otra el domingo pasado, que no era la del reino, era en Lucas 15, pero es muy interesante tener un estudio pormenorizado de estas parábolas en vista de la profundidad que tiene la enseñanza del Señor Jesús. Y yo creo ahí radica, yo creo que disfrutaríamos muchísimo si cada uno de nosotros tomara un poquito de conciencia para profundizar el estudio. Yo les sugiero, como hemos sugerido en en la escuela dominical cuando realizamos los estudios, que los hermanos tengan la posibilidad de una Biblia de estudio. Hay una Biblia de estudio que se llama la Biblia de Scofield, es la más recomendable, porque tiene temas doctrinales muy buenos, es más sencilla para seguir los estudios y muy precisa. Y por supuesto la concordancia. Una Biblia de estudio tiene siempre concordancia y tiene algún pequeño diccionario, cosa que los hermanos también tendrían que tener un diccionario bíblico. Es fundamental tener un diccionario bíblico y también tener un comentario bíblico. Claro, los libros se han ido a las nubes, pero yo creo que aunque se pongan más económicos, no sé por qué, los hermanos no se prevén de tener una pequeña biblioteca, cosa de poder estudiar la palabra de Dios con más responsabilidad, porque realmente trae gozo, hermano, trae gozo, la palabra de Dios trae gozo y nos perfecciona en la fe y nos da esperanza. Así que qué mejor que la palabra de Dios. Vamos a leer capítulo 13, versículo 10. A partir del versículo 10, vamos a hacer la introducción va a ser un poquito extensa, pero la aplicación va a ser breve, porque las parábolas que vamos a ver hoy son muy breves y muy precisas, que no necesita demasiada explicación. 13:10 de Mateo dice, entonces acercándose los discípulos les dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no recibiréis, no percibiréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo les sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, perdón, como ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hasta acá nomás.
Bueno, ustedes saben que hemos estado tratando sobre las parábolas. ¿Y qué era una parábola? ¿Se acuerdan qué era una parábola? Es una especie de metáfora, ¿m? Una comparación, una comparación, ¿eh? Una comparación que ilustra la verdad espiritual por medio de hechos o elementos conocidos. Por ejemplo, la vida pastoril, ¿eh? La vida de los obreros, las plantas, los peces, el mar, la vida doméstica. Entonces, era una comparación, porque es semejante. Fíjense que dice semejante. La palabra semejante quiere decir comparación. Entonces, el Señor, por elementos conocidos que todos tenemos a la vista, nos hace un ejemplo para darnos idea de lo que es el reino de los cielos. O sea, en general, las parábolas son historias ficticias. O sea, no son cosas que ocurrieron. Son historias o hechos que podrían ocurrir, pero que no es que ocurrieron. Y en las parábolas se destaca porque no hay nombres propios. Cuando no hay nombres propios, no es una parábola. Por eso, esto entre paréntesis, la famosa del rico y Lázaro, que está en el Hades, en el infierno, Lázaro, el mendigo, y Abraham estaba en el seno, el mendigo estaba en el seno de Abraham, se dice que no es una parábola, porque muchos lo toman como parábola, porque al final la aplicación es como si fuera una parábola porque hay nombres propios allí. Y era seguramente un hecho real que el Señor conocía del submundo del más allá. Así es que el Señor Jesús la usó, las parábolas, infinidad de veces. ¿M? Jesucristo fue indudablemente un eximio maestro. Y como eximio maestro, la usó muchas veces para tapar, por así decirlo, oscurecer el conocimiento de aquellos que le perseguían y que ya habían dispuesto o predispuesto en su corazón no creer en él, sino de rechazarle. Entonces, esas personas que están con la disposición de no creer, no van a entender. Por eso el Señor les revela lo que dijo Isaías ya 700 años antes respecto a estos que ya habían dispuesto no creer. Así que las parábolas tienen un secreto, es obliga al oyente a pensar, recapacitar y sacar la propia conclusión uno mismo. ¿Qué les parece? Eso es un arte que no todos lo tienen, porque es algo que realmente hay que educarse en eso, estar bien preparado, y no todos lo tienen ese don. Es decir, obliga a la persona a pensar. Ya hemos dado ejemplo el domingo pasado, el caso de David, cuando lo visitó Natán para explicarle a través de una parábola su pecado. Entonces, el propósito del Señor Jesucristo no solamente es revelar algo que está por ocurrir o que va a ocurrir o que está ocurriendo, sino que es confrontar al hombre, o sea, al ser humano, con su pecado. Eso es, en resumen, lo que tiene el Señor, ¿cómo es? Propósito, enfrentar al hombre con su pecado. Ahora, las parábolas tienen una verdad central, pero también tienen elementos incidentales, o sea, que adornan, que no tienen nada que ver a veces con la verdad central, simplemente para dar una ilustración. No podemos dogmatizar todos los elementos que hay en la parábola porque muchos aplican esa forma y hacen decir a la parábola lo que la parábola no dice. ¿eh? Entonces, no pormenoricemos los asuntos incidentales o secundarios como si fueran algo doctrinal. Ahora, el Señor Jesucristo, indudablemente a través de Mateo, sé que Mateo, ya lo comentamos, es el único que usa la palabra reino, reino de los cielos, reino de Dios. La usa por lo menos más de 40 veces.
cosa que en todo el Nuevo Testamento no lo dice. ¿Y eso de qué habla? Habla de la necesidad al pueblo judío, porque el Evangelio de Mateo, ustedes saben que es el Evangelio más leído de los cuatro, siempre es el más escrito, el más leído, el más fomentado. Está escrito para el pueblo de Israel, el pueblo judío. Justamente el pueblo judío, su expectativa, su esperanza, su propósito era que establecer el reino mesiánico a través del Mesías. Y Mesías hay uno solo. No es que haya dos Mesías o tres Mesías. No, no, hay uno solo. Ellos esperaban el reino mesiánico, o sea, el reino de Cristo. En nosotros en griego es la traducción Cristo. De manera entonces que ellos esperaban eso. Pero ¿cómo lo esperaban? De una manera totalmente distintas a lo que el precepto divino estaba señalando. Ellos esperaban a un rey, Mesías, ¿para qué? Para que sojuzgara a las naciones circundantes y ellos se pusieran como dominantes. Entonces ellos iban a ser los dueños del poder político y militar de aquellos que lo estaban sojuzgando, de los pueblos. Así que era una lucha muy grande que ellos tenían porque el Señor Jesucristo, con un tacto muy grande y con mucha paciencia y con mucha doctrina y con muchas parábolas, les enseñaba que eso no tenía que, no podía ser así, hasta que el pueblo no tuviera una constricción de pecado. El Señor no iba a gobernar, no iba a imponer su doctrina, su pensamiento, su filosofía, como dice el mundo, si no había antes una transformación interna. Entonces Dios iba a gobernar a este mundo por medio de la transformación de las personas y no por obligación o por compulsión. Por eso, hoy en día el pueblo de Israel sigue con ese pensamiento hasta el día de hoy, de que el Mesías va a venir, va a reinar y nosotros vamos a ser los dueños del mundo. Y nosotros vamos, porque esas son las profecías. ¿Las profecías hablaban de eso? Sí, también, pero hablaban de un Mesías sufriente, un Mesías doliente. Las profecías se ponían en un mismo, casi en un mismo capítulo. Ustedes ven Isaías, por ejemplo, 53, 52, veían los dos Mesías. Entonces, ¿cómo resolvían los sabios, como les dicen hasta el día de hoy, o los escribas de ese entonces, los doctores de la ley, el asunto, cómo es que había uno sufriente y otro reinante? Ellos decían, bueno, lo que pasa es que va a haber dos Mesías. Ellos lo solucionaban con ese tema. Y entre ellos mismos no se llevaban de acuerdo, y hasta el día de hoy. ¿eh? Siguen con ese rechazo y esa idea. Así que eh, la usaba, el Señor Jesús usaba historias ficticias para ilustrar y revelar el origen, el desarrollo y el carácter y la consumación del reino de Dios. ¿eh? Ahora, todo lo cual a nosotros hoy en día nos parece más sencillo. Que hoy en día no tenemos mucho problema, pero lo que era en aquel entonces y lo que es hoy en día en el pueblo de Israel sigue siendo algo oscuro, porque ellos rechazaron voluntariamente al Señor. Ustedes saben, ¿se acuerdan que Pilato dice que se dio cuenta que entregaban a Jesús por envidia, no porque no lo entendía? Hoy en día había un primer mandatario hace muchos años que decía que a Jesucristo lo rechazaron porque no lo entendieron. Sí que lo entendieron, por eso lo rechazaron, porque lo entendían. Lo que pasa es que les ocupaba el lugar que los dirigentes y líderes religiosos y políticos de aquel entonces estaban deseando ocupar ellos el lugar del Señor. Así que, bueno, tenemos también que decir que generalmente una parábola se formula para enseñar solo una verdad, ¿eh? No varias verdades. Puede haber ciertas aplicaciones más, pero la enseñanza de la parábola es una sola cosa y no varias cosas. Por eso no debemos forzar, no debo forzar a decir lo que la parábola no dice. Y ustedes, yo lo tengo que reiterar porque hay muchos que con buena intención, o no sé si buena o mala intención,
buscan forzar la doctrina y buscan forzar lo que la parábola no dice. Como se sabe, el número de parábolas varía entre 38 y 40 que el Señor Jesús dijo, pero también varía de acuerdo al concepto que cada uno tiene de una parábola. Pero lo que sí tenemos que saber es que una parábola es una comparación. Las parábolas son un poquito más extensas en sus expresiones y figuras, y las anécdotas, o mejor dicho, las metáforas, son más breves, son más cortas. Así que el Señor Jesucristo las usó infinidad de veces, porque era uno de los señales de su presencia en la tierra, del Mesías, es que iba a hablar por parábolas, como decían los profetas, lo decía el profeta. Era una señal. Iban a identificar al Mesías, una de las identificaciones, de las tantas identificaciones, es que iba a hablar en parábolas. Y eso lo sabían muy bien sus enemigos, lo conocían muy bien. El Señor Jesús usó varias veces la misma parábola en distintos lugares. ¿Por qué? Porque el auditorio era distinto. El Señor Jesús recorrió toda Israel. No hubo aldea, no hubo comarca, no hubo ciudad que el Señor Jesús no haya pisado y no lo hayan conocido. Hasta llegó un poquito más allá de los límites de Israel. Así que, otra cosa, ¿qué era el reino? Ustedes saben que la palabra reino tiene a veces distintos conceptos, ¿eh? El reino. Es evidente que Mateo está escribiendo a un auditorio, como les dije, judío, y que el judío buscaba que el reino se estableciera en forma compulsiva. Ahora, la idea del reino no era equivocada en algún sentido al pueblo de Israel. La palabra de Dios se señalaba que el Mesías iba a venir a reinar. Y ese concepto lo conocían los pueblos no judíos. El mismo Imperio Romano sabía perfectamente, porque eran estudiosos de la palabra de Dios, eran muy respetuosos. Había muchos que eran convertidos al judaísmo, que tenían afinidad con el judaísmo porque que veían las profecías en forma perfecta. Conocían la palabra de Dios. Uno de ellos, ¿sabe quién era? Herodes. Herodes conocía muy bien las escrituras. Sabía perfectamente con respecto al Mesías y el tiempo de cumplimiento. ¿Cómo es que lo sabemos? Porque cuando vinieron los magos de Oriente para adorar al niño que había nacido, recuerdan allí en Mateo, primeros capítulos, dice que fueron al palacio de Herodes a ver dónde había nacido el rey de los judíos. ¡Ah! ¿Cómo el rey de los judíos? ¿Que hay un rey entre los judíos? Entonces, engañando a los magos, les dice, bueno, díganme en dónde está, vayan, adórenle y después vengan a avisarme. Y que si hubiera sido mentira, si no lo hubieran creído, si hubieran pensado que la palabra de Dios era cualquier cosa, no le hubieran dado importancia. Sin embargo, él sabía de las cumplimientos de las profecías porque indagó a través de los escribas y el fariseo y le dijeron los escribas, sí, sí, este es el tiempo del cumplimiento de acuerdo a lo que Zacarías, Malaquías ya habían determinado. ¿Y dónde iban a ser? En Belén. Muy bien. Dígame en dónde está el niño para que vaya y le adore. ¿Cuál era el propósito? Matar al niño. Así que los magos se demoraron mucho, no vinieron. ¿Y qué hizo Herodes? Mató a todos los niños en Belén menores de 2 años. Ahora, el concepto del reino era tan fuerte dentro del pueblo judío también, que aún Juan el Bautista fue en algún momento dudó de la presencia del Señor en la tierra como Mesías. Cuando él estaba en la cárcel, no sé lo que significa estar en la cárcel, pero debe haber sido tremendamente depresivo estar en la cárcel como lo estuvo Juan el Bautista, puesto por Herodes. Y dice las Escrituras que Juan el Bautista envió a sus discípulos a decirle al Señor, Señor, ¿eres tú el que habríamos de esperar al profeta que estaba para venir a reinar? ¿O tendremos que esperar a otro? Fíjense en Juan el Bautista. Y el Señor le responde a los discípulos de Juan el Bautista, díganle a Juan, los ojos de los ciegos ven, de los oídos de los sordos oyen,
los muertos son resucitados, se predica el Evangelio, les dio todo. Vayan y díganle, se va a dar cuenta. Así que hasta el mismo Juan, ese concepto del establecimiento del reino para el mundo, también lo llevaron los discípulos hasta el final del Señor Jesucristo, hasta su ascensión. Cuando el Señor resucitó y estaban los discípulos prestos para verle al Señor ascender a los cielos, ¿qué le preguntaron los discípulos al Señor? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo ahora? Ellos pensaban, bueno, ya resucitó, ya vieron todo, así que el reino de Dios tenía que ser establecido ya mostró su deidad. Sin embargo, el Señor le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones de los tiempos, los momentos, hasta que solamente del Padre Celestial. Así que el pensamiento de todos era justamente esa restitución o ese propósito de establecer el reino. Ahora, ¿qué era el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y eso se lo explicó el Señor Jesús a Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, ¿qué pasaría? Los míos pelearían, pero mi reino no es de este mundo. Así que aquí tenemos la pauta. No era un reino político, sino un reino de transformación de las almas y corazón de las personas. Por medio de esas personas transformadas, entonces se iba a establecer el reino. De manera entonces de que también la palabra reino, como dijimos nosotros, figura muchísimos en los evangelios de Mateo, pero la idea central es que el gobierno del cielo gobernando sobre las decisiones del hombre. Por eso decimos nosotros que la iglesia es el lugar del reino de Dios, donde se establecen las normas y la conducta del reino de Dios. También el reino de Dios o el reino de los cielos, que a veces se puede ser paralelos en algunos casos, es el establecimiento de la presencia del Señor en cada una de las personas. Es la presencia de Dios en todos los actos de justicia como corresponde. Por eso el Señor diciéndole a Nicodemo, si quieres entrar al reino de Dios, si quieres participar del reino de Dios, ¿qué tienes que hacer? Nacer de nuevo. También la otra alusión al reino de Dios es el lugar de la presencia del Padre en los cielos. Así que también la otra que cabe es el establecimiento del reino milenial en la tierra, como está profetizado. Eso era lo que los judíos estaban aguardando. Así que tiene varias connotaciones la palabra reino de Dios. Depende de los contextos, depende de la forma donde se encuentra. Pero lo fundamental y lo básico es el dominio del cielo sobre las decisiones en la tierra por medio del Señor Jesucristo. Así que vamos a leer, hermanos queridos, dos parábolas que se encuentran en Mateo 13:31 y la de Mateo 13:33. Son las llamadas de la semilla de mostaza y de la levadura. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntitos 13:31, o sea, en silencio ustedes acompañando la lectura. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante, ahí está la palabra semejanza o comparado, al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, al cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola le refirió y dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas
a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. La parábola de semilla de mostaza y de la levadura. También estas parábolas se relatan en Mateo, en Marcos y en Lucas. ¿eh? Mateo la hace de una forma tan maravillosa, está puesta allí por el Espíritu Santo, de una forma que llama la atención, porque está puesta en el medio de la parábola del trigo y la cizaña. Si ustedes leen antes, van a ver que el Señor hace el postulado o la presentación de la parábola de la semilla de trigo y de la cizaña. Y después de leer estas dos parábolas, el Señor les explica el tema de el trigo y la cizaña. Estas dos están en el medio, puestas allí. No es capricho del Espíritu de Dios. ¿Qué significa? Sabemos y hemos escuchado la parábola del trigo y la cizaña. La evidencia que se muestra en el efecto de la palabra de Dios en el mundo. Y los resultados y la cosecha, o la siembra y la cosecha. Pero entre la siembra y la cosecha están estas dos pequeñas parábolas, que es el comportamiento del Evangelio en el mundo desde que se cosechó, desde que se sembró hasta que se cosechó. En el medio están estas dos parábolas. No está puesta caprichosamente. Así que ellos tenían que saber perfectamente que estos símiles, estas ilustraciones, nos indica que un pequeño comienzo da lugar después a lo que es el reino de Cristo en la tierra también. El reino de Cristo está en la iglesia. Y como dijimos, una de los conceptos e ideas es que está en la iglesia y es la iglesia. Bueno, ¿y qué va a pasar? Que el reino del Señor se va a proclamar en todo el mundo. Ahora, yo sé que hay muchos que dicen, no, hoy en día no está proclamado en todo el mundo. El reino del Señor, la palabra del Señor, el Señor está conocido en todos los rincones de la tierra. No hay lugar. Si bien está, claro, usted dice, pero en los mundos musulmán está prohibido. No se puede hablar. ¿Por qué lo prohíben? ¿Por qué se puede hablar? Porque lo conocen. Las autoridades, los gobernantes, saben de qué se trata. Saben que si dejan que el Evangelio se proclame, iba a transformar a las personas a lo que ellos no quieren que se transformen. Pero lo conocen, saben. ¿Por qué lo prohíben? Si no tiene sentido, si eso es una mentira, si no es verdad. ¿Por qué lo prohíben? Porque saben. Entonces, la palabra de Dios no solamente tiene el efecto de convertir a las personas, sino de trastornar a las personas. Recuerden que esto es inicio de 11 hombres que comenzaron a sembrar la palabra de Dios. Desde aquel entonces, desde hace 2000 y pico de años, esos 11 hombres fueron a proclamar el Evangelio. ¿Y cómo creció esa proclamación? Exponencialmente. Y aquí está la parábola de la mostaza. ¿Qué es la semilla de mostaza? Yo no sé, quizás no hemos visto, no hemos tenido en la mano una semilla de mostaza. Pero yo he visto fotos y figuras. Tienen el tamaño de un grano de arena. De pequeña que es. Ahora, ¿no les llama la atención que el Señor Jesús nos dijo, ¿se acuerda? Porque después hay también una ilustración que el Señor hace respecto a nuestra fe. Que si nuestra fe fuera como de un grano de mostaza,
diríamos a este monte que se traslade y lo haría. Entonces nos quedamos ahí pensando que con esa fe sería suficiente. Esa fe es suficiente para conocer y entrar al reino de Dios. Pero ¿sabe una cosa? La diferencia que hay entre el grano de arena, que tiene un mismo tamaño que el grano de mostaza, es que el grano de arena no tiene vida. En cambio, el grano de mostaza, dentro, tiene un potencial que puesto en la tierra, ¿qué ocurre? Se forma un árbol que puede llegar hasta 2 o 3 metros de altura. Entonces, hermanos, no nos quedemos pensando que satisfacemos al Señor con una fe pequeña. Lo que el Señor dice que la fe que permite acceder a la presencia de Dios y aceptar a Cristo puede ser tan pequeña, o sea, tan humilde, tan sencilla para aquellos que quizás no la tengan como otros, que es suficiente para entrar al reino de los cielos. Pero no debe quedar la semilla en ese tamaño. ¿Qué quiere decir? No debe quedar la fe en ese tamaño. La fe hay que hacerla crecer. Tiene que producir. Tiene que producir en miles. Los árboles de mostaza tienen, tienen miles de millones de semillitas. Millones. Tienen las hojas verdes claras, tengo que entendido, son claritas y tienen cualquier cantidad de semillitas, miles. Ese árbol que una vez fue una de esas semillas, miren lo que produjo. Por eso nuestra fe no tiene que quedar así. Tenemos que hacerla crecer. ¿Y cómo se cree? ¿Cómo crece la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Por eso no debemos quedarnos allí. Debemos aumentar. Uno de los preceptos que el Señor hace es que nosotros debemos procurar crecer en la fe. Y eso lo dice la palabra de Dios en forma muy clara. Después la otra símil que el Señor utiliza aquí en esta parábola, ya vamos por terminar, es la levadura. Ustedes saben que este es el único pasaje en la Biblia en que la levadura no tiene una connotación de malicia ni de pecado. En todos los demás, la levadura siempre es símbolo de pecado. Por eso decimos que tengamos en cuenta que no todos los elementos que están en la parábola son elementos fundamentales. Algunos son incidentales, como decíamos, son adornos. La levadura en la palabra de Dios siempre es un medio de pecado, un medio de desobediencia a la palabra de Dios. Por eso, cuando aquí la mujer dice, da el ejemplo de una mujer que pone levadura en 3 medidas de harina. Se supone que serían unos 4 o 5 kilos, las medidas de que habla de la época esta. Con 20 gramos de levadura allí metida en el medio, ¿qué pasa? Leuda lentamente. Hay que esperar un tiempo. Por eso también la levadura, en todo el resto de la Biblia, nos habla de que es motivo de pecado. ¿Por qué? Porque es la demora, el atraso que a veces los creyentes tenemos para servir al Señor. A veces demoramos tanto cuando el Señor nos llama. Es una manera también de aludir a lo que es la levadura, más allá de lo que es el pecado. Así que es un pecado realmente demorar en la obediencia y respuesta a Dios cuando Él nos llama a su servicio. Aquí la levadura puesta por la mujer es el símil del Evangelio en el mundo. Así como la semilla de mostaza en la tierra es imperceptible. Parece que no existe, sin embargo se extiende. Su crecimiento es inexorable. Nadie puede parar a la palabra de Dios. Nadie puede detener el Evangelio. Ni aun la muerte ni la persecución. Cuanto más perseguían a los hermanos, ustedes recuerdan, en la época preapostólica, más crecía la iglesia. Y se dieron cuenta de eso. Y el que se dio cuenta fue Satanás. Entonces dejó de perseguir a la iglesia. ¿Y qué hizo? Introdujo el mundo en la iglesia. Entonces, era la forma, como lo hizo en la antigüedad con el pueblo de Israel, donde ponía
a los israelitas como consejo de un famoso profeta falso. Dijo, bueno, no lo vas a poder combatir, decía al enemigo de Israel, pero introduce entre medio de ellos mujeres que hagan partícipes de los hogares de ellos y pon sus dioses entre en medio. Así ellos van a ser eliminados. Y esto es lo que hizo la iglesia posapostólica del mundo, mundana, cuando intervino a la iglesia, en el mundo. Pero no obstante, el crecimiento en forma individual es inexorable y no hay nada que lo pueda detener. De manera entonces que esto es como los grandes incendios que hemos visto. ¿Vieron los incendios que hubo en Chile? ¿Vieron los incendios que hubo en Neuquén? ¿Cómo inició ese incendio? Con una chispita, una chispa, un fósforo. Así es el Evangelio. Se inicia de a poco, pero se extiende y es nuestra responsabilidad y nuestra obligación tener que hacerlo para la gloria y honra del Señor. Muy bien, hermanos, eh, vamos a culminar esto, ya es la hora, pero tengamos en cuenta una conclusión, que la importancia de las parábolas del Señor es el hecho del tiempo de apostasía que estamos viviendo. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que evaluar el tiempo de apostasía. No todo lo que reluce, dice el refrán, es oro. De manera entonces que los principios bíblicos y espirituales tenemos que saberlos, conocerlos, pero aplicarlos. Y eso se obtiene a través de obediencia. Y eso se obtiene a través de santidad. Apartarnos del pecado, del mundo, de las cosas de este mundo, de lo que nos envuelve, de lo que nos está llamando la atención y que nos distrae del verdadero propósito del Señor, de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo un día va a intervenir en forma directa, va a venir y establecer su reino como Él lo dijo. Y en ese entonces dice la Biblia que cada uno dará cuenta a Dios de sí. De manera entonces que tengamos la reflexión del tiempo de cosecha. Viene el tiempo de cosecha. Así como la parábola de la red nos habla de los peces que serán separados, los buenos de los malos, y así el trigo de la cizaña, así vendrán los ángeles ordenados por el Señor para realizar esta tarea. ¿Y tú y yo cómo estamos? ¿Estamos previstos? ¿Estamos preparados? ¿Estamos anticipados? ¿Somos responsables para recibir lo que el Señor está por hacer? Quisiera terminar la lectura de Tito, la carta de Pablo a Tito, por favor. Vamos a leerlas todos juntitos y con esto terminamos. Capítulo 2. La epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Después de Timoteo, allí antes de Hebreos, está Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, el Señor viene. Y con Él viene así también la rendición de cuenta de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.